En Efesios capítulo 2. Pero antes de empezar, yo quería decir, durante el tiempo de las alabanzas, yo estaba alabando al Señor. Y yo he visto a nuestro amigo que vino por la primera vez hoy, Juan, el niño pequeño. Y cómo Jesús quiere que todo el mundo pueda acercarse a Él. Tú has visto que Juan está adorando de una manera diferente que a lo mejor tu manera. Él estaba andando por aquí, mirando cómo va todo aquí en la iglesia. Pero yo estaba orgulloso de nuestra iglesia también, que nosotros dejamos que cada niño, cada persona puede adorar a Dios a su manera. Es una bendición nuestro Señor para nosotros. Que Él ama a cada uno de nosotros, como somos y como Él nos ha creado. Eso es nuestro Señor. Si alguien puede leer Efesios 2, 12 a 17 en voz alta, por favor. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo, nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante un sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre derribando los muros. Cuando pensamos en muros de la historia que fueron destruidos, viene a mi mente el muro de Berlín. ¿Alguien recuerda cuando eso pasó aquí en Europa? Este era un muro que separaba el este del oeste, separaba el capitalismo del comunismo. Literalmente no solo dividía el mundo, no solo un país, una ciudad, sino que separaba familias. Fue una gran celebración cuando finalmente cayó el muro. Y para muchos representó la libertad y paz que llegaban al este de Alemania. Hoy me gustaría hablar sobre derribar muros en nuestras vidas. No son muros físicos como el de Berlín, pero yo diría que estos muros son más perjudiciales, sí, que para nuestra libertad si se dejan en pie. Entonces vamos a empezar con versículo 12 a 14. Si alguien puede leer 12 a 14. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Vale, el primer punto que yo veo aquí es el Evangelio destruye el muro entre nosotros y Dios.
Tal vez estés pensando, pero Rusty, ¿de qué estás hablando? Nunca hubo un muro entre Dios y yo. Las cosas siempre han ido bien entre nosotros. Pablo explica claramente que estábamos separados de Cristo. ¿Pero por qué? En Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. La razón por la que el muro fue construido entre nosotros y Dios era por causa de nuestro pecado. Dios no eligió construir este muro, sino nosotros lo levantamos cuando elegimos hacer las cosas de nuestra manera y no a la suya. Eso es pecado. Cuando desobedecemos a Dios y hacemos lo que queremos hacer. Pablo decía aquí en este versículo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Israel era el pueblo de Dios. Debido a que Dios los había elegido para ser su pueblo, habían recibido muchos pactos y promesas de Él. Como ciudadanos de Israel, recibirían todos los beneficios. Pero Pablo está diciendo que nosotros estamos excluidos de la ciudadanía de Israel y, por lo tanto, ajenos de la promesa. Hasta ahora, eso suena como una situación terrible para nosotros, pero va a empeorar. Luego dice en versículo 12, sin esperanza. No importa cómo de mal se pongan las cosas en la vida. Mientras tengas esperanza de que las cosas pueden mejorar, puedes sobrevivir. Incluso puede ver esto con los prisioneros. Sobreviven con la esperanza de que un día serán libres. Pero Pablo dijo que estábamos sin ninguna esperanza y sin Dios en el mundo. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas es vivir una existencia sin esperanza. Ahora vamos a ver una de mis palabras favoritas en el mundo. La palabra aquí en 13 que dice pero. Me encanta esta palabra. ¿Te acuerdas cuando estabas estudiando en el instituto y tus padres acaban de recibir tus notas? Hoy en día es por e-pasan, online. Pero en mi día era a través de los correos. Mis padres han recibido mis notas. Pero ya tenías planes de ir a un concierto este fin de semana. Pero ahora ellos saben mis notas. Ellos te sientan y te dicen lo decepcionados que están y que necesitas estudiar más y concentrarte. Luego te dicen que tu castigo, hoy en día muchos niños no reciben castigos, pero en mi día muchos castigos. Y mi castigo es que debes quedarte en casa este fin de y estudiar. Pero cuando escuchas esta palabra, comienzas a tener esperanzas. Pero te vamos a dejar ir al concierto, aunque no lo mereces. ¡Qué alegría cuando tú escuchas la palabra pero! Dios usa la palabra pero muchas veces. Acaba de terminar de describir una situación terrible para nosotros. Como estábamos separados de un Dios santo, sin ninguna esperanza y sin Dios en nuestro mundo. Pero de repente dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Qué gran noticia, ¿no? Este es el Evangelio. Estamos separados por Dios.
estamos separados por nuestro pecado y lo que merecemos es estar sin esperanza y sin Dios en nuestro mundo. Pero Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros, para que a través de la fe y por gracia obtengamos lo que no merecemos, es decir, el perdón. El versículo 14 dice, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. El sacrificio de Jesús derribó el muro que había entre nosotros y Dios. Vimos que eso sucedió en el lugar santísimo. Había una cortina gruesa que separaba el pueblo de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Solo un sumo sacerdote pudiera entrar una vez al año para sacrificar un animal por nuestro perdón. Y sin embargo, cuando tuvo lugar el único sacrificio verdadero, la muerte de Jesús, la cortina se rasgó de arriba abajo. Esto fue lo que Dios nos mostró, que rasgó la cortina para nosotros, a todos acceso a su presencia a través de Jesús. Ahora todos nosotros tenemos acceso a Dios. No tenemos que esperar por un cura, un sumo sacerdote, un pastor. Tenemos acceso a través de Cristo. Así que el primer muro destruido por el poder del Evangelio es el muro más importante, el muro que se te interponía entre nosotros y Dios. Una vez que destruimos ese muro y abrimos el acceso vertical con Dios, podemos centrarnos en los otros muros que nos dan acceso horizontal a los demás. Pero ¿existen muros entre las personas? ¿Qué pensáis? ¿Hay muchos? ¿Qué tipo de muros hay entre nosotros? Falta de perdón. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Indiferencia? ¿Egoísmo? ¿Envidia? Hay muchos. Uno de los mayores muros entre las personas es el muro del racismo y prejuicio. El racismo, por desgracia, sigue muy vigente. Uno podría pensar, a medida que nos hemos vuelto más educados y civilizados a lo largo de los años, el racismo estaría en declive. Pero por desgracia creo que no ha disminuido. ¿Cuántos de vosotros habéis sido víctimas de racismo o un prejuicio en tu vida? Levanta tu mano. Vale. ¿Cómo te sentiste en este momento? ¿Alguien puede decirme? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? El objeto del racismo es hacer que alguien se sienta menos que ellos. Hacer que se sienten inferiores, porque son diferentes. Muchos de nosotros hemos sido víctimas del racismo o un prejuicio en el pasado o tal vez incluso en el presente. Pero otra pregunta, a lo mejor una pregunta más difícil. ¿Cuántos de vosotros habéis dicho o hecho cosas racistas contra otras personas? Es interesante que cuando hablamos de ser víctimas, muchos podemos decir sí. Es fácil admitir cuando somos la víctima, pero es mucho más difícil admitir
cuando somos los culpables. Me imagino que la mayoría de nosotros, estoy hablando de mí mismo, hemos sido culpables de acciones o por lo menos pensamientos racistas en nuestras vidas. Como americano, pensé que éramos los únicos que habíamos luchado contra el racismo en nuestro país. Luego me mudé a España y me di cuenta de que el racismo no es un problema americano, sino un problema mundial, porque es un problema del pecado. Veo que aquí en España los españoles no son inmunes al racismo ni a los prejuicios. Podríamos hablar de más problemas raciales aquí, pero podríamos hablar de todos los países y ver que hay problemas raciales en todas partes. ¿Estáis de acuerdo? A lo largo de toda la Biblia se ve una gran división entre judíos y gentiles. Los judíos eran el pueblo de Dios y pertenecían al linaje familiar de Abraham. Y los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían a esta familia. Me imagino que la mayoría de nosotros aquí hoy somos gentiles. Volvamos al primer siglo y observemos la hostilidad entre los dos grupos. En ese momento, los judíos consideraban a todos los gentiles perros. Consideraban a todos los gentiles como inútiles, sin ningún valor. Vamos a ver en Efesios 2:14. Si alguien puede leer 2:14 en voz alta. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Gracias. La segunda cosa que podemos ver en las Escrituras hoy, Jesús derribó el muro de enemistad entre los judíos y gentiles. ¿Sabías que en el templo de Jerusalén, en este tiempo, a los gentiles solo se les permitía entrar en una sección determinada? Me gustaría mostrarle algo así. Aquí es el templo, tú puedes ver, aquí en el centro es el lugar santísimo. Hay un atrio para las mujeres, porque las mujeres eran menos que los hombres, pero incluso más lejos es el atrio para los gentiles, nosotros, fuera de este lugar. No se llamaba el atrio de los gentiles porque los judíos no iban ahí, sino porque era el lugar más alejado del recinto del templo donde podían ir los gentiles para adorar al Dios judío. Un muro bajo, tú puedes ver que hay un muro ahí, bajo separaba el patio de los gentiles del recinto del templo. Ningún gentil podía pasar por este muro divisorio. En el muro había carteles de prohibido el paso en 3 idiomas diferentes. Yo quería mostraros algo aquí. De hecho, este letrero de piedra fue encontrado ahora y se encuentra en el Museo de Estambul en Turquía y dice: no se permite a ningún extranjero pasar por este punto bajo pena de muerte. Es importante que veamos que había una separación grande entre nosotros y los judíos, el pueblo de Dios. Pero ahora, por el sacrificio de Jesús, ya no hay muro de enemistad entre nosotros. Jesús lo derribó. El precio que hubo que pagar para que se derribara este muro no fue un precio barato. Le costó a Dios el sacrificio de su propio Hijo en la cruz. Así que cuando empezamos a construir muros
entre nosotros y los demás, basados en la raza o en cualquier cosa, estamos deshonrando a Dios y el precio que Él pagó para que este muro se derribara. Así que no permites que el racismo entre en tu alma o en tu corazón. Jesús destruyó el racismo en la cruz. Así que si todavía estás luchando en este área de tu vida, necesitas dejar que el Evangelio derribe los muros del racismo en tu corazón y en tu mente. Vamos a seguir. ¿Alguien puede leer versículo 14 y 15? Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho un solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separa, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Gracias. Aquí podemos ver que ahora somos uno en Cristo. No hay ninguna separación. Jesús es tan asombroso que no solo derribó el muro que separaba a las razas, sino que las convirtió en una sola. Lógicamente se podría pensar que, dado que los judíos eran el pueblo de Dios, Jesús ahora nos permite a nosotros, los gentiles, convertirnos en judíos, para que podamos ser uno juntos, la mejor raza. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Dice, de los dos pueblos ha hecho una solo. Ya no somos judíos ni gentiles. Ahora somos cristianos. En versículo 15 dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. El racismo no tiene lugar en el corazón ni en la mente de un creyente. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, el poder del pecado fue derrotada sobre la vida de los creyentes y el poder del racismo junto a ella. ¿Alguien puede leer Gálatas 3:28 en voz alta? Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ahora, iglesia, yo creo que es importante escuchar eso. No hay necesidad de ser considerado un creyente judío, un creyente gentil, español, cubano o incluso americano. Soy un creyente, punto. Mi identidad en Cristo es mayor que cualquier identidad que haya tenido antes de Cristo. Ninguna otra identidad puede compararse con quien soy en Cristo. Soy un creyente y punto. Es asombroso pensar en cómo son destruidas las murallas que se interponen entre nosotros y Dios, y que luego venga y destruye también los muros que interfieren entre nosotros y los demás. Pero ¿cómo logramos esa paz? Algunos de nosotros a lo mejor consideramos la paz como un estado mental. Si tan solo tenemos pensamientos positivos y aprendemos ejercicios respiratorios, nos sentiremos en paz. Otros ven la paz como la ausencia de hostilidades. Así podemos mirar a Gaza y Israel y esperar que algún día haya paz. También pensamos en la paz como algo que alguien puede hacer o promover.
Por eso tenemos el Premio Nobel de la Paz cada año. Todas estas son formas en las que pensamos sobre la paz, pero no es lo que la Biblia describe como paz. La paz no es un estado mental, ni solo la ausencia de hostilidades, ni algo que alguien puede hacer, sino que la paz es una persona. En versículo 14 dice, porque Cristo es nuestra paz. La verdadera paz que destruye los muros entre nosotros y Dios y entre nosotros y los demás es una persona. Su nombre es Jesús. Es cierto que Jesús trae paz entre nosotros y Dios. La Biblia nos describe como enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. Sin embargo, Jesús, con su sacrificio, trajo paz con Dios. Jesús también, por el poder del Evangelio, trae paz entre nosotros y los demás. Cuando tenemos paz vertical con Dios, nos permitirá tener paz horizontal con los demás. Pero Jesús no solo nos da paz, Él mismo es paz. Tenemos paz cuando lo tenemos a Él. Toda esta sección de las Escrituras habla de la paz de Jesús. Podemos ver aquí, dice, una nueva humanidad a hacer la paz. Porque dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Jesucristo es el príncipe de la paz y sin Él no hay paz. Sin Cristo estaríamos sin esperanza y sin Dios en nuestro mundo. Creo que es importante que hoy veamos si hay un muro entre nosotros y Dios. ¿Has permitido que Jesús derribe el muro del pecado que te separaba de Dios? La manera de hacerlo es poner tu confianza en Él por medio de la fe y permitirle ser el Señor y Salvador de tu vida. Hay que empezar una relación íntima y personal con Dios. Y Él te traerá paz con Dios Padre, porque Él es paz. Si nunca te has rendido por completo toda tu vida a Cristo, para que Él sea lo más importante en tu vida, hoy puede ser el día en que puedes empezar esta relación con Dios. Si quieres hoy que Dios te dé esta paz, que sobrepasa todo entendimiento y que te perdone de tus pecados, yo quiero animarte hoy. Habla conmigo, habla con Máximo. Nos encantaría decirte cómo tú puedes tener esta paz con nuestro Dios. Pero si tú eres un creyente y ya tienes paz entre tú y Dios, la pregunta para ti esta mañana es si tú tienes paz con todos los demás. No todos los que tienen tu aspecto, los que vienen de tu país, los que tienen el mismo dinero, educación de ti, pero tú tienes paz con todos los demás. El Evangelio nos da el poder de derribar el muro de hostilidad con cualquier persona. Puede ser racismo o un prejuicio que ha entrado sutilmente en tu vida. O puede ser que alguien que simplemente no te gusta, has construido un muro entre tú y esa persona. O incluso puede ser que tú has sido una víctima de racismo o otra cosa, o un prejuicio, y ahora hay rencor que ha crecido en tu corazón. Permite hoy
que Jesús derribe cualquier muro que está entre tú y otra persona. Si Él tiene el poder de destruir el muro entre nosotros y Dios, tiene el poder de destruir cualquier muro. Yo quiero invitar al grupo de alabanza a pasar para tocar una canción. Y en este tiempo, después de ponernos de pie y cantar, sentarnos y pasar un minuto hablando con el Señor. Y deja que Él te diga lo que debes hacer con lo que tú has escuchado esta mañana. Que Dios te muestre si hay alguna actitud, pensamiento o cualquier cosa, por pequeña o grande que sea, que no le agrada al Señor. Y si así es, pídele que lo quite de tu corazón, para que tú puedas tener paz con los demás y paz con Dios. Me gustaría orar por nosotros y después el grupo de alabanza va a tocar una canción para que nosotros podamos tener un minuto para hablar solo con Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido esta mañana que tú puedas examinar nuestros corazones. Si no tenemos paz contigo, hoy es el momento, hoy es el día de la salvación, hoy es el tiempo para arreglarlo. Te pido que tú ayudes a esta persona a arreglar esta situación contigo, Señor. Pero si a alguien le hace falta paz con otra persona, puede ser un grupo o una persona específica, que ellos pueden arreglar y destruir este muro a través del poder del Evangelio esta mañana. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.